Miren, tenemos el efecto horizontal, tenemos unos valores que se llaman valores por unidad. ¿Les suena? Ya. ¿Qué significa eso? Miren, si yo tengo una protección C 16 y tengo un consumo de 32 amperes, yo puedo calcular la corriente por unidad, que es la corriente, ¿cómo se llama? La corriente real o de consumo dividido por la corriente base. Y eso nos da, si yo tengo una carga, por ejemplo, tengo una corriente que es de 32 amperes y tengo una protección de 16, significa que la corriente real es 32 y la corriente base es de 16. Esa es la corriente base. Y eso nos da un valor de 2. 2. Entonces el 2 es 2 por unidad. 2 por unidad. Esta curva, tiempo corriente, nos va a dar el valor del consumo de corriente real partido por la corriente base de la protección automática. Y esto es una relación 2. Significa que usted de aquí hacia arriba va a operar una falla. Entonces, estas curvas, todas las curvas de los automáticos, por ejemplo, este se llaman P y A. Los automáticos que mostramos recién, P en la normativa se define como P y A, pequeños interruptores automáticos. Todas las curvas son iguales. La única diferencia es que unas tienen ajustes. Yo les decía que unas se corren para acá, la banda magnética crece, se achica. Entonces, el mundo de las protecciones es lo mismo. Todos tienen una falla térmica y una falla magnética. Este se llama falla magnética. Si yo tengo, miren, yo puedo tener una corriente, una protección de 6 amperes. Miren, por un lado yo tengo un automático con una curva de C6, ¿cierto? Y tengo un consumo de 12 amperes. Por la protección de 6 amperes están pasando 12 amperes. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? I real partido por I base. Entonces el I real son 12 y el I base es ¿cuánto? Y eso le da 2 por unidad. Significa que para una protección de 6 amperes y para una protección de 16 amperes me sirve esta, es la misma. Siempre va a ser la misma, siempre. La curva C, por ejemplo, esta es la curva C y esta es la curva B. Por eso, mire, vamos a revisar que si tenemos una curva B y una curva C y una curva D, significa que si hay una falla térmica, por ejemplo, yo estoy acá en el nivel 2, miren. La curva B es esta. ¿La ven? Significa que si yo me voy de aquí para acá y tengo una falla térmica, miren, va a chocar en la letra B. Pero si yo me voy a la curva D, miren. ¿La ven o no? Miren, esta va a seguir hacia arriba, miren. ¿Cierto? ¿Va a chocar? Aquí. Significa que la curva B tiene un tiempo de respuesta de 2, 6. entonces serían segundos. 2, 4, 6, 7 segundos, ¿cierto? Sí. Y acá, y si yo me voy a la curva, porque esto es 0,01, 0,02, esta es una escala logarítmica, se conoce. Entonces va de 0,01, 0,001, ¿cierto? Hasta llegar a 0,1, 10 veces, ¿cierto? Después llego aquí a 1 segundo. Entonces 1, 2, después hasta 4, 6, 8, 10. Después 20, 40. Después 40, creo que vienen los minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces, fíjense, la curva B os va a operar en ¿cuánto? En 7 segundos. Y la curva D va a operar en 3 minutos. Por eso yo le decía que la norma No, es que, se cayó, ¿po? No, es que va a depender cómo se vea. A ver, si yo tengo un sobreconsumo en mi casa interno,
¿Sí? Lo que yo necesito es que me vaya despejando el tablero eléctrico y no se me caiga el general del empalme eléctrico y que me quede sin energía eléctrica en toda la casa. ¿Sí? Entonces, el último que necesito que me opere por sobreconsumo es el empalme. El primero que necesito que me opere es la protección eléctrica de mi circuito. Sí, o sea, está bien, o sea, Entonces, si lo vemos así, está bien. por ejemplo, Porque, claro, si yo tengo un sobreconsumo, lo que tiene que operar es la protección del enchufe. por ejemplo, mire, si tenemos el caso, por ejemplo, para corregir el tema de los consumos, como usted dice, el tema de los artefactos, Ujú. ahí lo que nosotros hacemos, ajustamos la curva, corrimos la curva, la curva C. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta, fíjense, si yo tengo la curva C, por ejemplo, Ujú. yo tengo, por ejemplo, la curva C, nosotros vamos acá, la curva C se traslapa con las letras D, ¿cierto? Ajá. Significa que si yo tengo una sobrecarga, ¿cuál va a operar primero? ¿La curva? Ve. B tiene que operar por sobrecarga, pero por cortocircuito no. Ese es otro caso. Por cortocircuito no. Ya. Son dos cosas distintas. Sí, por eso. ¿Ya? Pero por eso nosotros utilizamos la curva B. Si hay una falla, nosotros tenemos que dejar pasar el tiempo. Dejamos pasar el tiempo para que opere la otra protección. Entonces, por eso nosotros la ordenamos de esta manera, B, C y D. Vamos a hacer un ejercicio, de hecho, con unas bombas. Por ejemplo, alguien hizo un alcance de, ¿qué pasa si yo conecto una bomba del jardín? Aquí lo veamos. Veamos por qué una curva sirve y la otra no. Ya, bueno, esa es la idea. Pero se entiende, o sea, esto primero, ¿qué es lo que tenemos que registrar? Lo primero, que esto son escalas logarítmicas. ¿Lo estoy explicando? Y esto es escala logarítmica. No, sí, está en esa parte. Segundo, el valor que aparece abajo de la curva es el valor por unidad de la corriente. Y te dan Mire, el alumbrado, te piden B. Alumbrado. Mire, la curva. mire, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, el caso 1, vamos a revisar por etapa. Vamos a ver cuál va a operar y por qué vamos a poner una curva y no la otra. ¿Ya? Vamos para allá, pero vamos por etapa. Primero, veamos el caso 1, mire. Veamos, yo les decía, la protección de 16 amperes nunca va a operar. ¿Por qué? Por esto, miren, vean la curva. Después vamos al otro. Para que estemos ordenados. Primero, si yo tengo una protección de C16, miren, yo tengo una curva de C16 y tengo un consumo de D16, el valor por unidad es 16 partido por 16. y eso es 1. 1. La curva que está acá, que ustedes ven acá, esta, si ustedes van al número 1, ¿no ven? Y ustedes van hacia arriba, esta curva nunca lo toca. Nunca va a operar la protección 1 con 16 amperes, jamás. ¿Ya? Ahora, si yo tengo otra protección de 6 y tengo un consumo de 6, ¿va a operar? Pues nunca. ¿Por qué? Porque está en el nivel 1. La curva nunca va a tocar a esa asíntota. ¿Ya? Este eje, nunca, jamás. Va a pasar por el lado, pero no va a operar. Va a operar recién cuando supere el valor de 1. Y está normado. Dice cuánto es lo que va a aguantar. Y eso lo vamos a revisar ahora. Y vamos a hacer un ejercicio de un par de ajustes. Pues estas son las curvas, tenemos que partir de lo más elemental a lo más complejo. Ya. Después dice, estas curvas se pueden obtener, ¿cierto?, ensayando el interruptor para distintos valores de corriente y midiendo tiempo que demora en disparar. No hemos visto nada de lo que significa curva B, ni C, ni D. Nada. ¿Por qué? Porque las curvas, esas curvas que ustedes ven así, realmente no es así. Porque las curvas tienen un espesor. Estas curvas tienen un ancho, y tienen un ancho el corto circuito que se llama banda. Entonces nosotros le vamos a hacer un zoom y vamos a revisar qué pasa por dentro de la curva. Miren. Entonces, aquí nosotros tenemos, lo primero dijimos que esto se llama el límite. Así es una curva de verdad, miren, ¿la ven? Entonces tenemos dos curvas, la curva inferior, que es esta, ¿la ven? Esta que está abajo, Sí. y la curva Superior. superior. Entonces la banda térmica no es un hilo,
una línea, tiene un ancho. ¿Se da cuenta que es un espesor? Tiene una región. Y el cortocircuito tiene un espesor también, tiene una banda donde opera. Entonces las protecciones, una protección por ejemplo cualquiera, por ejemplo si yo estoy acá en este régimen y ustedes van hacia arriba, corta en 2 puntos a la zona térmica. Corta en este flanco y en este flanco, ¿sí o no? Corta en 2 puntos, ¿no? Sí, porque tiene un ancho. Es un ancho. Entonces, la protección, la norma 60898 diseña los equipos para que la protección no opere en esta zona, sino que opere en esta zona. Siempre va a operar en esta curva, en la parte superior. Y esta es la parte inferior. Esta es la zona de sensibilidad donde recién comienza a operar. Recién. Pero no va a operar, va a operar arriba. Significa que ahí partió para operar y luego pasó un tiempo, por ejemplo aquí partió para llegar a operar, que este es el tiempo, pasaron unos milisegundos y recién operó en este punto. Eso es lo que dice la curva. Miren. Entonces, la curva térmica, aquí está, ¿ven? Aquí está lo que dice la norma, miren, aquí tenemos los valores. Si yo tengo 1 por I nominal, que es el valor por unidad, significa que la corriente nunca va a operar. Fíjense, yo les dije, ¿qué pasa si son, en vez de 6, son 6, algo? Un poquito más. Va a depender de estos factores, miren. Hay un factor de 1.13 IN, que es 0.13 significa que la corriente, INT significa que no va a operar. ¿Ya? Y después a 1.45 por IN, la curva va a operar en 2 zonas, fíjense. Ahí cruzan en 2 puntos. La letra IT en la normativa IT o I2 se define como la zona o la región donde sí va a operar la protección por falla térmica. Ahí está. Entonces la zona 2 que es esta parte. ¿Se entiende que eso? Esto, Esto es esto. ¿Bien? Muy bien. Entonces miren, si yo tengo un consumo de 1.45 IN, yo me voy al gráfico, ¿cierto? Acá. Entonces fíjense que yo voy a tener esta zona. Miren, si yo tengo 1.13 IN, la línea va a rozar la curva, pero no va a operar. El factor punto 13 significa que si usted multiplica, tiene una protección de 10 amperes y lo multiplica por 1.13, le va a dar 11,3 amperes. Va a tener una protección con 11,3 amperes, pero no va a operar porque esta se llama INT, en la zona de no operación. ¿Ya? Pero si la corriente llega a ser 1.45, la corriente normal, significa que si yo tengo una corriente de 10 amperes y me están pasando 14.5 amperes, ¿cierto? Porque es 1.45, 14.5. La corriente va, fíjense, la curva va a chocar a 2 zonas. Esta curva está diseñada en la norma, el interruptor está fabricado para que no opere en este punto. Inferior. Ya, inferior no va a operar. Recién es el umbral para operar. Y luego sigue, pasan, mire, cortan 300 segundos, ¿cierto? Sigue, mire. Y aquí recién choca. Por aquí está chocando, ¿entiendes, no? Significa que esta protección choca en los 3600 segundos. ¿Cuánto es eso? 60 segundos. ¿Son cuántos? ¿Como una hora, 60, no? sí, una hora. Ya, ahí está, una hora dice. Entonces,
tenemos que esta protección recién de 10 amperes va a operar en 1 hora. Por eso las casas se queman. Ah, ¿Ya? Las casas, ¿por qué se queman? Por sobrecarga. ¿Por qué? Porque tienen una corriente de 1.45 y esta 1.45 va a operar entre 1 y 2 horas. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, entre 1 y 2 horas, la corriente, ¿qué va a pasar? El calibre, el aislamiento del conductor va, independiente que está diseñado, pero en el tiempo, imagínense una casa, usted compra su casa, no sé, 20 años. Entonces, por eso es bueno cambiar los conductores. Porque nosotros, ojo, ustedes conectan una estufa, pero le están sacando, el automático no va a operar, porque está diseñado, dice 10 amperes, 16, pero ustedes están sacando 20 amperes, 25 amperes. El factor 20 por 1.45, miren, 30 amperes, a un automático 20. Pero la curva no va a operar, porque ustedes prenden la estufa, no la prenden toda la noche, la prenden un rato a veces, ¿cierto? o sea, es que hay cosas que se superan, digamos, para el amperaje que se calcula, como el hervidor, el secador de pelo, pero que actúan en un tiempo corto. Claro. Yo creo que para eso está hecho la tolerancia. Claro, pero por ejemplo, esta tolerancia nos dice que la protección está diseñada para soportar. Ya. Por eso es una curva imperfecta. Por eso existen las curvas de ajuste. Porque tenemos que un motor cuesta 50 millones, ¿cierto? Entonces, un hervidor, No, cuesta 20. ¿cierto? Entonces, tenemos un motor y un hervidor. Entonces, la protección, no podemos poner esta protección que opera en 2 horas, si hay una sobrecarga, al motor. a un motor, y para eso necesitamos una protección con ajustes, ¿ya? Que es lo mismo, pero tiene 2 zonas, térmica y magnética. Ya. Sigamos. Entonces, vamos viendo cada cosa. Entonces acá dice, puede verse que el valor de corriente no se va a disparar nunca. ¿Se acuerdan? Nunca se va a disparar. Yo se lo voy a preguntar. Porque yo he escuchado a personas que dicen que a los 10 amperes la protección va a saltar. La respuesta es Verdadero. no. ¿No? No. ¿Cierto? Segundo, si la corriente, yo le digo, son 10,5 amperes, ¿va a saltar? No. ¿Cierto? Tiene que saltar ¿cuándo? Cuando se cumpla este factor, porque el equipo está diseñado para esto. ¿Ya? El equipo no se va a echar a perder. Va a seguir funcionando. Porque está diseñado para operar. 1.13, tampoco. Recién en el 1.13, tampoco, ¿cierto? Porque recién empieza a rozar la curva y nunca toca la curva número 2. Porque la curva 2 es la que da el corte. ¿Se entiende? Recién a 1.45 la curva va a saltar. Porque fíjense, si nosotros nos movemos un poco más acá, va a saltar. Esto es como es como un año. ¿Me entiendes? Por eso. Entonces se adoptó estos 2 valores que están en la norma. Ya, aquí sale. Entonces, la predicción, si está sobredimensionada en un 45%, va a saltar entre 1 y 2 Horas. 2 horas. Eso es lo que nos salen los valores. Y aquí se denominan 2 valores. Valor convencional de no disparo, que es INT. Esa es la nomenclatura. Y este es el valor de disparo, es la norma. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? También se le adopta el valor I2. Sale como IT o I2. Ya. Ahora, si nosotros, ese factor por unidad que aparece en la curva inicial, nosotros va creciendo, significa que la protección va a durar en menor tiempo.
Pero una sobrecarga se dieron cuenta que es grave. Sobrecarga es grave, porque la protección no demora en operar. Eso es lo que pasa. Ya, y para efectos, miren, para efectos de interruptores de potencia, interruptores automáticos, trabajamos con la normativa IEC 60947-2. Miren los factores que tenemos acá. En este caso, el I2 es 1.3 IN. Y en la 60898, el I2 es igual a 1.45 IN. Significa que el factor de sobrecarga para una protección de potencia es igual a un 30%. Por lo tanto, si yo tengo una protección de 100 amperes, la protección térmica va a operar cuando tenga un 30%. Por eso nosotros los motores le ponemos guarda motores, porque la falla térmica es lenta. 30%, estamos hablando de un tiempo muy amplio. ¿Ya? Entonces, la única forma de proteger los motores, cuando nosotros tenemos protecciones, cajas moldeadas, curvas establecidas, es a través de un guarda motor. ¿Y qué es lo que es un guarda motor? Es una protección, pero exclusivamente térmica. Nada más que eso. Un guarda motor es una cosa así. Esa es la simbología, mira. Sí, solamente que el relé térmico tiene una actúa más rápido. Esta es la simbología de un guarda Ahí no sé cuál. motor, protección térmica. ¿Ya? RT. Y este guardamotor se ajusta al valor de la corriente nominal. Se calcula la corriente de operación del motor, de operación, no la nominal, la corriente de operación. Si el motor consume, por ejemplo, nosotros estudiamos el ciclo. Por ejemplo, en una cerradura es difícil porque hay troncos que son más duros y consumen más corriente. Pero hay casos de agua, por ejemplo, las bombas de agua. Adelante. Las bombas de agua, ¿qué es lo que hacen? El agua generalmente no tiene mucha densidad, la densidad es la misma. Entonces, los valores como que uno calcula y dice, esta bomba, uno mide el consumo y dice, esta bomba consume 100 amperes. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos al relé térmico y el relé térmico tiene un indicador y tiene un 1, 0,75, una cosa así. ¿Claro? Entonces nosotros vamos a los 100 y multiplicamos por ese factor. Significa que nosotros, si queremos que el motor aguante, por ejemplo, yo sé que a veces hay más carga de lo normal y el consumo llega a 105 amperes. Entonces yo lo ajusto un poquito más arriba, 110 amperes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hay un esfuerzo en el motor, lo va a dejar pasar porque está diseñado el motor para eso. Bien, y luego va a operar cuando ya va a ser para una condición anormal, cuando ya supera el valor térmico. No. La prueba. Virus, ¿cierto? Ya, ahí estamos. Ahí tenemos entonces, estos son los valores que tienen que tener claro para preguntarse. Yo le voy a preguntar, si tengo una protección de 100 amperes, porque hasta 63 amperes nosotros trabajamos con la 68, 9, 8. ¿Hasta cuánto? Hasta 63 amperes. Y luego pasamos a la 69, 47. ¿Bien? Entonces, si yo les digo, tengo una protección, un consumo de 100 amperes, ustedes dicen, el I2 es igual a 1.3. Tengo una protección de 63 amperes, el I2 es 1.45 y N. ¿Bien? Bien, sigamos. Ya, entonces acá ya tenemos la curva térmica. Y nos falta la curva magnética. Ya. En la curva magnética nosotros tenemos tres zonas.
que es la que ustedes conocen, B, Ah, perdón, también no. C no. y D. Ya. Entonces, ¿qué significa curva B, C y D? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Lo estamos viendo? Ujú. Ya. Los que llegaron atrasados, consulten antes de seguir, para que se actualicen, vayan preguntando. ¿Quiénes llegan atrasados? ¿Ustedes qué más? Ustedes dos. La ruptura, No todavía. Ahora sí, porque viene la corriente magnética, sí. Viene la corriente ¿Qué corta llama- circuito. entonces, ¿qué corriente le llaman curva térmica, profesor? Sí, esta zona, miren. Nosotros dijimos, esto para que tengan un poco de, ¿cómo se dice? Conciencia con sus compañeros, ¿cierto? Vamos a repetir un poquito, miren. Tenemos dos lados, la curva térmica, que es esta. Esa es la zona dispar. Claro, la zona de disparo es toda esta zona, ¿ya? Pero puede disparar la protección por una falla térmica, que es esta, o una falla magnética. Cuando hablamos de magnética, hablamos de corto circuito. Y cuando hablamos de falla térmica, por sobrecarga. Entonces, nosotros hablamos de que la falla térmica opera siempre, si usted hace un zoom, esta curva no es un hilo, ¿cierto? Es una región, es un área. Entonces, la curva tiene dos áreas, dos sectores. El área es delimitada por dos curvas, la curva 1 y la curva 2. La protección nunca va a operar en esta zona. Jamás. Nunca. En este lado. De cerrado. Sí, nunca va a operar. Siempre va a operar en la zona sur, aquí, en esta zona. Significa que si la corriente, fíjense, si yo tengo una corriente en este punto, 1 significa que la división de la corriente de operación, por ejemplo, si yo tengo una protección de 16 amperes y tengo un consumo de 16 amperes, 16 dividido 16 es igual a 1. Significa que este 1 que está acá nunca va a tocar a la curva, nunca va a operar una protección de 16 amperes, aunque tenga un consumo de 16. Va a operar solamente cuando la sobrecarga sea de un 45%. Ahí está. ¿Ven la pizarra? Ya viste, dice que curvas Sí. rápidas para 45, 1.45 significa que ustedes tienen letra C acá, un 45% de sobre ¿cuál es? carga. Más, significa que si yo tengo 10 amperes, Instalaciones generales. Ya. una Ahí te habla protección de 10 la amperes va a protección operar del cuando empalme. tenga 14,5 amperes. ¿Qué tú? Porque es un 45% más. Y recién dijimos que esa protección va a operar en 3.600 a 7.200 segundos. Para las protecciones Significa que la casa se quema. generales es Torre el Son los empalme. conductores. y empalme. Ahora, si tú te vas después a Bueno, nivel la multidimensional antes de eso, de los ricos, digamos, por ejemplo, ahí unos está la técnica de 116 set, amperes, te tienen que a tomar sea con lo para recomendable, el empalme sale. colapsar el circuito, digamos, hasta cuánto Claro. amperaje. Lo que pasa es que el sistema está diseñado así. Porque fuera más rápido, Está con un factor de 40 y sí, la curva, claro, que solamente de la carrera, esta es la que no importa a nosotros. Ah, La de abajo Entonces, nunca va a lenta. tocar, nunca va a operar. ya. No opera en la zona de ¿Y la versión sensibilidad. se lo puse? Sí, pero no se aplica. Ya está, Porque no venden 45%. curva B. ¿Qué otra cosa dijimos? Ahí quedamos, ¿cierto? Ya. Ya, y luego pasamos a la zona de la curva magnética. Y en la curva magnética nosotros tenemos tres puntos, B, C y D. Y B. ¿Qué significa eso? Gráficamente. Si ustedes ven el gráfico, dice que de 3, 5, de 5 a 10 y de 10 a 20. Significa que entre 3 por unidad de corriente, 3 veces, si yo tengo una protección C10, significa que la protección, cuando están pasando 30 amperes por una curva de 10 amperes, hasta, miren, 3, 4, 5. Significa que yo tengo una de 30 a 50 amperes, una protección de 10 amperes, la curva B es esta. ¿Me entiendes? ¿No? Significa, porque para mí,
30 a 50 amperes es parte del inicio de un corto circuito. Porque si yo tengo una protección, por ejemplo, yo tengo un automático en la casa de 10 amperes y tengo una. ¿Esa no sería la corriente como de pista, algún motor también? Vamos para allá. Después vamos a pasar a un motor. ¿Ya? Porque ese es otro caso. Caso 1, estamos viendo solamente las curvas, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, su compañero dice, ¿qué pasa si es una corriente PIC de un motor? Sí, está bien. Ese es cuando es la corriente magnetizante. Pero también, ¿qué pasa si tenemos un cortocircuito? ¿Qué pasa si tenemos un cortocircuito? El cortocircuito no es instantáneo 10 kA, no es inmediato, sino que la corriente, porque cuando se hace un cortocircuito hay un tiempo donde se va a juntar y empieza el corto circuito. Entonces, esta es la zona de magnética. Significa, miren, que si yo tengo una corriente, 4 veces la corriente por unidad, esta zona va a operar en esta región. Aquí va a operar la zona de por falla de cortocircuito. Y en la curva C lo mismo, miren, yo estoy en la curva C, estoy aquí, acá. Entonces, la falla de cortocircuito, si yo estoy en esta zona, va a operar en la zona C. ¿Me entienden o no? Y ahí vamos a ver por qué el orden de las curvas. Porque esto tiene un orden. ¿Por qué una y no la otra? Todavía no lo hemos visto. Entonces, lo que estamos diciendo es que la curva B se mueve entre 3 y 5 veces la corriente nominal. 3 veces significa una protección de 20, son 60 y 100 amperes. Entre 60 y 100 amperes, esta va a saltar. ¿Se entiende, no? Pero en un tiempo corto. Por eso, fíjense que aquí tiene 0.005 segundos. Muy corto. Más corto que. Después, acá lo mismo. Si yo tengo una protección de 10 amperes, por ejemplo, y estoy en esta zona, tengo 70 amperes. Entonces aquí la protección va a operar en la curva C en un tiempo X. Por eso las protecciones las corrientes B tienen que dejar pasar un cortocircuito y lo vamos a revisar. Para que salte la protección C. Por ahí va. Profesor, ¿eso es por falla o por sobreconsumo? Cortocircuito. Sí, pero ¿es por falla o por sobreconsumo? Por falla. El Porque hay cortocircuito. contacto. Sí, es por cortocircuito, porque esta es la zona de corto. ¿Sí? Esta es la zona de cortocircuito. Este se llama banda Oiga, magnética. Y la zona térmica, por falla térmica, lo que usted me dijo por sobrecarga, sí, solamente se rige acá. en la otra. Sí. Por curva, ejemplo, claro, por ejemplo, la falla térmica por sobrecarga se mueve en esta zona. Hasta 3. Y luego parten las curvas de corto circuito. No por sobrecarga, no va a operar una protección que tenga 40 amperes, no va a ser por sobrecarga, va a ser porque la corriente llegó a ese valor. Y si es por sobrecarga, llegaría al valor de arriba. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque tengo dos curvas. Tengo corriente de sobrecarga y corriente de corto circuito. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos analizando ahora la zona de la zona de cortocircuito. Entonces, por ejemplo, la corriente, si la graficamos, por ejemplo, la sobrecarga es una cosa así, miren. Esta es la corriente de sobrecarga. Y la corriente de cortocircuito es una cosa así. Exponencial. ¿Cierto? Entonces, el tiempo de operación. Entonces, esta región, ¿cuánto es cortocircuito? Va a depender del tiempo de operación. Entonces, si usted está aquí en un consumo de 40, usted se va a la curva, va a saltar esta lo va a ver como un corto, lo va a ver, la protección va a ver como un cortocircuito. Sí.
Pero va a depender del tiempo de operación de la corriente. ¿Qué tan brusca es la corriente? Porque si no, va a operar en la zona de Consumo. ¿Consumo? sobrecarga. Ya, pero por ejemplo, cuando echan a andar algún equipo, no sé, una galletera y se baja el automático. Cortocircuito. Pero no es un cortocircuito, sino que Sobrecarga, pero o sea, el disyuntor asume que es un cortocircuito, sí, no necesariamente que se puente estos cables, sino que lo No, asume. sí. Ya. De hecho, nosotros vamos a hacer un ejemplo ahora. Viene después un ejemplo donde nosotros vamos a poner una bomba y va a partir. Ya. Pero va a asumir como que es un cortocircuito, pero no es un cortocircuito. Sí. ¿Por qué? Porque una protección, mire, usted va a tener, por ejemplo, nosotros no es necesariamente, mire, un cortocircuito, la corriente, primero, si usted tiene una corriente en una protección, voy a dibujarla acá, mire, porque igual su pregunta es una pregunta interesante, ¿sabe por qué? ¿Qué pasa a menudo? Por lo siguiente, mire. Pero vamos por etapas, no mezclemos. Vamos por etapas. Vamos a lo más básico, mire. Hay un error acá que tiene que ver con la protección. Primero, nunca una protección, jamás una protección una protección de 1 a 3 veces, ¿cierto? Nosotros hablamos de que es una sobrecarga. Significa que esa protección jamás va a pasar acá porque va a operar antes por sobrecarga. Luego, desde 3 a 5 el consumo se va a interpretar como un corto porque va a operar la curva magnética. Por ejemplo, si yo tengo un automático de 20 amperes, C20, y están pasando 60 amperes, ¿ya? Entonces yo me voy a la curva, al tiempo 3. Yo no toco la curva magnética, ¿cierto? Entonces yo voy arriba y ahí la protección va a operar por sobrecarga. Pero miren, si yo supero ese valor, me corro acá a 4 y yo tengo por ese mismo automático C 4 por 20 son, si yo tengo el mismo automático y tengo el factor 4, significa que tengo 80 amperes. La protección, miren, la protección para usted llegar a 80 amperes, ¿sabe lo que tiene que pasar o no? Tiene que ser la corriente tiene que haber sido tan brusca, tan rápida, que pasó primero pasó por 60, pero la protección térmica no lo vio, no lo detectó porque el tiempo de respuesta era, este es importante, se lo voy a preguntar, la protección pasó por el rango, era una protección de 20, entonces 20, 40, 60 y 80 amperes. Entonces, cuando hay un cortocircuito, la corriente pasa bruscamente a un valor directo. Y como pasa directo, la falla térmica no lo ve. ¿Me entiendes, no? Por eso yo decía que tiene que ver con el tiempo de respuesta. En cambio, cuando es sobrecarga, es permanente. ¿Se da cuenta que como es permanente? ¿No? Se está reiniciando. Ahora creo. ¿Ya? Pero no, mire, sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la zona térmica es la zona magnética. Oh. Ese es el lápiz. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su pregunta es interesante porque si yo tengo un consumo de 60 amperes, esto no va a operar por térmico. Pero si yo tengo un consumo de 80, significa que, primero, para que pase 80, tenía que haber operado la falla térmica, pero no operó. ¿Y por qué no operó? Porque la corriente era de cortocircuito, porque no la vio. La falla térmica no fue capaz, porque el tiempo de respuesta térmico es más lento. Eso es lo que significa. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Me entendieron el resto? Sí. Ya, claro. Entonces, por eso, si yo le coloco que el consumo es de 100 amperes,
es porque pasó un corto circuito. Circuito. No es una falla térmica. Ya, otro caso que me podría decir, ¿qué pasa si yo realmente tengo 100 amperes continuos? La protección está mala. Está pegada, ¿cierto? Ya, ese es otro caso. Pero ya no está ya la curva no es esta curva, porque la protección está mala. ¿Ya? Todas las protecciones tienen que ser capaces de operar en esta zona cuando es sobrecarga. Y si supera ese valor es porque no era sobrecarga y vas a hacer corto circuito. ¿Qué pasa cuando no detecta ninguno de ellos y se corta arriba, inclusive? Porque de repente pasa igual. Sí, vamos a revisar por qué pasa eso. ¿Ya? Ese tiene que ver por los tiempos. Por ejemplo, ¿Ya? hay que ponerle arriba un clavo, ¿Ya? para que no se le nunca. Ya. Vayan a tomarse un recreo. A ver, muy bien. A ver. No. Daño psicológico. Ya. Ya, entonces. Ya, ahí está. Ya, oiga, usted mándeme ese dato de la letra D. RIC 10. RIC 10. Yo no sabía eso de En la el, curva D. en el RIC 10 te pide que incluso que alumbrado sea curva B. Ya. Ya. Enchufes, curva C. No, pero Y todo lo que significa protecciones generales es curva D. No, pero el medidor. Ya. Ahí en el medidor también hay una charla técnica que lo dio la SEC Sí. en el año 2021, creo que cuando sé. ¿Ya? Y ahí en la charla técnica especifican que para el tema de los empalmes sea curva D. Ya, no, eso no es para mí porque imagínense. Claro, Nosotros pero en que el eso- Conce hemos construido. Claro, todo ¿qué con pasa? curva D, ¿no? Sí, Ah. Y la ¿Es men- cierto? Y la D O de sea, bando. no se cuestiona que sea B. Sí, no, porque yo de hecho, para mí me interesa porque a veces, o sea, a veces yo le hago los planos a los instaladores, ¿ya? entonces ellos hacen el trabajo, entonces trabajan en Conce. Entonces siempre proyectamos con curva B. B. Y CGE de hecho, allá No, todavía no lo ponen en objeciones. nos consideran curva B. Porque Así que mándeme a ver cuál es ese, déjeme sacar un pantallazo. el RIC 10 habla de ¿Dónde está el número- RIC 10? ¿Dónde está la curva? Bueno, habla ahí. Sí, pero ¿por qué? Porque aquí dice curva B, por ejemplo, dice, se deberá, porque yo le pregunto porque nosotros construimos muchas cosas allá. Imagínense, y toda la norma, la compañía eléctrica nos acepta eso, porque nos obliga a ejecutar con curva B, porque es parte de su norma. Claro, el tema que... SAESA no, SAESA también nos obliga a curva B. ¿Quién? SAESA, Frontel, que después de Patemuco. Ya, más. Ya, pero dice, se deberá asegurar la selectividad y coordinación de protecciones mediante un estudio de coordinación y selectividad, el cual determinará las curvas de operación y nivel de ruptura de las protecciones. Rupturas son los niveles de corto Circuito. circuito. La curva B tiene dos zonas, zona térmica y zona magnética. ¿Ya? Por lo tanto, la curva B no es solamente térmico, sino que son las mismas, es lo mismo que una curva C, pero porque muchos me preguntaban, pero el automático como es negro, ellos pensaban que era por térmico. No es térmico, es térmico y magnético. Ahora, el diseño es robusto. El diseño Saime que utilizan es un sistema robusto que es distinto a Legrand, es un tipo de mecanismo diferente de disparo. Claro. Pero ahora Saime todavía no trae la curva D. Ya, Solamente está trabajando con curva D todavía. ya, leamos. Dice, se podrá utilizar como referencia la selección de curvas rápidas tipo B, curva B, para circuitos de iluminación, curvas tipo C para circuitos de... Se podrá, dice, como referencia. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de referencia no es obligación, es una opción. Sí, pero ustedes lo pueden usar. ¿Por qué? Porque en el caso que quieran ser más rápido, ¿ya? Para circuitos de curvas rápidas tipo B, para circuitos de iluminación,
curvas tipo C para circuitos de enchufe y curvas lentas tipo D o K. Nosotros vamos a explicar ahora la letra K y la D. ¿Ya? En protecciones generales. Curva tipo Z, esa también son circuitos electrónicos. Aquí no aparece, pero es de 2.5 a 3.6 veces la corriente terminal, que es la 60, el IEC 60, la IEC, la segunda. 60942.7, esa ocupa ese valor para equipo electrónico. Que eso pasa por los computadores. Los computadores saltan. Entonces está el diferencial inmunizado. ¿Cierto? ¿Lo vieron? Usted tuvo un problema hace poco. Pagó como 200.000, me dijo. Por cada diferencial. Ya, dice generales y curva tipo Z para protecciones de circuito electrónico y curvas MA para guardamotores, pero SMA que dice acá, el MA se utiliza para no la 60898, es para la 60947. Sí, claro, eso se ocupa de esa norma. 69898, que es la para circuito domiciliario, hasta 63 amperes. ¿Ya? Ya. Y guardamotores. Los guardamotores se utilizan para proteger los equipos. Pero acá no sale del empalme. No sale del empalme. Ya, después hubo por eso. Después hubo unas charlas técnicas que se dio a todos los instaladores SEC. Ya, mándemela. Sí, después se la mandó por el correo. Mándemela y mándese a todos sus compañeros. No, eso no. ¿No? Ya, pero aquí habla de la Sí. curva B como una referencia de iluminación. Lo que sí, los equipos electrónicos tienen problemas. Los electrónicos saltan con la curva C. Siempre saltan. Entonces, por eso habla de la curva Z, que son para equipos electrónicos que tienen sensibilidad de 2,5 a 3,6. Por ahí, ¿no? Algo recuerdo. Ya, pero lo voy a pasar acá. Ya. Ya, pero no obliga a poner la curva D, ¿o no? No creo que no obligue porque Por lo menos, la CGE está actualizada. Y la CGE nosotros trabajamos mucho para... O sea, yo no, pero le hago los planos, los consensos y... es complicado porque, a ver, yo he hecho empalmes y yo no he tenido problemas con la curva D. He puesto curva D. No, pero ¿Y ¿y los que fiscalizan? No, por eso me lo aceptan. Sí, ¿qué empresa? Está acá en Rancagua, está las... CGE. O sea, CGE, en la SEC tampoco me han rechazado los planos y la norma eléctrica me lo pide. ¿La SEC no se la ha rechazado? No, incluso los mismos instaladores hacen referencia también lo que van a hacer las conexiones, que debe ser curva D. Ya, vamos a revisar, por ejemplo, la curva D. ¿Qué pasa con la curva D y la C? ¿Qué pasa si yo tengo una D y una C? Y vemos, porque gráficamente las curvas son únicas. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. Porque para mí es nuevo eso. ¿Ya? Incluso la última inscripción que hicimos con un colega fueron en 11 kilowatts trifásico. Y también poniéndole curva D al empalme. No le mandé nada. No, porque es un tema complicado. Para mí no, es un tema que no he visto. ¿Cachai? La electromovilidad. ¿No? Los pliegos técnicos sí sabe, o sea, los de fabricación. El pliego técnico del parque dice claramente que si la compañía eléctrica tiene una normativa específica y libre de acceso de cualquier persona, uno debe regirse por la normativa de la compañía. Ya. Y la CGE, en el panel de la CGE, bueno, lo estoy viendo aquí, no dice nada. Sí. Dice que un torque magnético, un amperaje, ¿no? Ya. Lo que pasa es que yo tengo esto lo voy a compartir, sí. O sea, lo que dice aquí Los planos. Para la pandemia no hubo interruptores Cyber. Todo agotado. Y aceptar la curva C para el medidor. Que no había en el mercado acá. No sabía, faltaba eso. No había en ninguna parte. Vamos a revisar ahora.
Sí, pues sí. Incluso curva D todavía no se encuentra ni curva D en protección eléctrica. Hace todos los años. La D, por ejemplo, nosotros la ocupamos para las bombas. La D.